el 31 de octubre del año 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó un documento en la puerta de la iglesia del castillo en la ciudad de Wittenberg que contenía 95 tesis condenando el abuso de la venta de indulgencias. Este documento estaba escrito en latín y era una invitación a los académicos, a los teólogos de la ciudad universitaria a discutir sobre este tema. Así como en el día de hoy hay algunas personas que usan su muro de Facebook para colocar algún tema de discusión o usan las redes. En los días de Lutero se usaba las puertas de las iglesias. Así que podemos decir que el 31 de octubre Lutero puso un documento en su página de Facebook, en el muro de su Facebook. Así que, hermanos, no había nada de revolucionario, nada fuera de lo común en esta acción de Lutero esa noche, nada que pudiera predecir el tsunami que ese documento habría de provocar en toda Europa y que cambiaría para siempre la historia del mundo. Esa noche, aunque Lutero no lo sabía, estaba comenzando la Reforma Protestante. Y lo que comenzó como una protesta contra el abuso de la venta de indulgencias terminó convirtiéndose en un movimiento de retorno a la Biblia, en un movimiento de retorno a las Escrituras para purificar a la iglesia cristiana de todas las tradiciones humanas, de todo el sacramentalismo que había oscurecido el mensaje del Evangelio durante toda la Edad Media. Y aunque muchos ven la Reforma como una división de la verdadera iglesia, y otros ni siquiera pueden entender por qué debemos dar tanta importancia a un evento histórico que ocurrió hace tanto tiempo, lo cierto es, mis amados hermanos, que los temas que se discutieron durante la Reforma tienen tanta relevancia para nosotros hoy como hace 500 años. Y yo espero demostrar en los mensajes de hoy, tanto en la mañana como en la tarde, que los principios que los reformadores defendieron hace 5 siglos son atemporales, porque constituyen la esencia del verdadero cristianismo. Estos principios fueron resumidos en 5 lemas conocidos como las 5 solas de la Reforma: sola Escritura, sola gracia, solo fe, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Si comparamos estos principios con un gran templo de la verdad, pudiéramos decir que sola Escritura es el fundamento que soporta la edificación. Sobre ese fundamento se levantan 3 columnas que sostienen y definen el Evangelio: sola gracia, solo fe o sola fe, solo Cristo. Y el pináculo, el clímax, el techo de ese templo es soli Deo gloria, una frase en latín que significa que la gloria sea dada únicamente a Dios. Y son estos principios los que estaremos considerando en el día de hoy al acercarnos en semana y piquito al 499 aniversario de la Reforma y el año que viene a los 500 años de la Reforma Protestante. Ahora, yo debo decir de antemano que no es mi intención, tanto en la mañana como en la tarde, atacar gratuitamente la Iglesia Católica Romana, pero es imposible tocar el tema de la Reforma sin colocarlo en el trasfondo de los errores del catolicismo. Tampoco es mi intención en esta mañana ni en esta tarde presentar a los reformadores como hombres que estaban libres de error. No estamos mirando a la Reforma con romanticismo. Cosas buenas pasaron durante la Reforma y cosas no tan buenas. Nuestra intención en esta mañana es hacer memoria de lo que Dios llevó a cabo en ese momento particular de la historia a través de hombres débiles, a través de hombres falibles, hombres sujetos a pasiones iguales que las nuestras, para que podamos tener un mejor entendimiento de las Escrituras y disfrutar más plenamente de la salvación que Dios nos ofrece en Cristo de pura gracia por medio de la fe. Como leímos hace un momento en el libro de los Salmos, nosotros debemos traspasar a las generaciones futuras las obras de Dios. Debemos recordar las maravillas que Él ha hecho a través de la historia de su pueblo. Y mi hermana, esa historia no terminó en Hechos 28. Esa historia no concluyó en Hechos 28. Y si hay algo que nosotros necesitamos conocer, celebrar, atesorar
y considerar con suma atención es la obra extraordinaria que Dios llevó a cabo en el siglo XVI, como espero demostrar a lo largo de este día. Un historiador ha dicho correctamente que el meollo de la Reforma protestante era una discusión sobre cómo podemos conocer a Dios y cómo podemos estar en paz con Él. No hay un tema más importante, ¿eh? ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos estar en paz con Él? De manera, mis hermanos, que lo que está en juego aquí es el destino eterno de nuestras almas. Esa es la diferencia entre el cielo y el infierno. Los reformadores del siglo XVI no trataron de crear una nueva religión. Los reformadores del siglo XVI trataron de regresar al fundamento de la iglesia, colocando la escritura como nuestra máxima autoridad. En otras palabras, mis amados hermanos, ellos estaban convencidos de que la única manera en que la iglesia de Cristo puede avanzar hacia adelante es volviendo hacia atrás. ¿Oyeron eso? La única manera en que la iglesia de Cristo puede avanzar hacia adelante es volviendo hacia atrás, es regresando al fundamento establecido por Dios en su palabra. De ahí la primera de las solas que veremos en la mañana de hoy, sola escritura, comenzando por su trasfondo histórico para luego considerar su significado y su relevancia para nosotros en el día de hoy. Así que veamos en primer lugar el trasfondo histórico de sola escritura. Aunque varios factores se conjugaron para dar inicio a la reforma protestante, el factor detonante fue la venta de indulgencias, como vimos hace un momento. ¿Y qué son las indulgencias? Bueno, básicamente es, según la Iglesia Católica obviamente, la liberación de los castigos temporales que merecen nuestros pecados. Esas son las indulgencias. La liberación de los castigos temporales que merecen nuestros pecados. De acuerdo a la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, a través del bautismo, el niño es purificado del pecado original. Pero como ese individuo continuará pecando a lo largo de su vida, él necesita ser librado del castigo temporal que merecen sus pecados. Y es ahí precisamente donde entran en juego las indulgencias. Y ahora escuchen esto con atención, con mucho cuidado, porque casi todos nosotros creo que provenimos de un trasfondo católico. Sin embargo, hermanos, es una realidad que muchos católicos no conocen lo que la Iglesia Católica enseña. Así que debemos poner atención a lo que voy a decir en este momento. Según la Iglesia Católica, además del Señor Jesucristo, que era perfecto, hay algunas personas como la Virgen María y todos aquellos que el Vaticano ha considerado, declarado como santos, que acumularon a lo largo de su vida un superávit de buenas obras. O sea, ellos fueron tan buenos que no solo tenían suficiente buenas obras para salvarse a ellos mismos, sino que tenían un superávit que puede ser transferido a los que lo necesiten. Ese superávit, conocido como el tesoro de méritos y satisfacciones de Cristo, de María y de los santos, es administrado por el Papa a través de las indulgencias. Lo que esto quiere decir es que debido a ese superávit de mérito de Cristo, de María y de los santos, se pueden reducir los castigos temporales que los creyentes comunes y corrientes merecen por sus pecados en una especie de transferencia entre cuentas. Es la idea. De paso, esta doctrina continúa vigente en la Iglesia Católica en el día de hoy. De hecho, la última gran venta de indulgencias la proclamó el Papa Francisco en el año 2013 en Brasil. Y aún se ofreció indulgencia plenaria a todos aquellos que, aunque no pudieran acudir al evento en Brasil, pudieran seguirlo por Twitter. Indulgencia plenaria. De hecho, si usted va a Roma, en el aeropuerto de Roma se venden indulgencias. O sea, se le explica cómo comprar indulgencias o cómo obtener, porque ya no se venden, pero cómo obtener indulgencias en el día de hoy. Como la guerra entre los turcos o contra los turcos y la construcción de la Basílica de San Pedro requerían de una enorme cantidad de dinero, en los días de Lutero, el Papa León X promulgó una gran venta de indulgencias. Y la persona encargada en Alemania de este singular negocio fue un astuto y persuasivo fraile dominico llamado Juan Tetzel, que usaba su impresionante oratoria para capturar la mente de los ignorantes, prometiéndoles el perdón de sus pecados y la liberación del purgatorio de sus familiares muertos. Las indulgencias, decía Tetzel, son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios.
Esta cruz, porque siempre llevaba con él una cruz de madera, esta cruz tiene tanta eficacia como la misma cruz de Jesucristo. Venid, oyentes, y yo os daré bulas por las cuales se os perdonarán hasta los mismos pecados que tuvieseis intención de cometer en el futuro. No hay pecado, por grande que sea, que la indulgencia no pueda perdonar, ni aun el arrepentimiento es necesario. Y hablando de las almas de los familiares muertos, Tetzel decía con mucho dramatismo en su discurso: en el mismo instante en que la pieza de moneda resuena en el fondo de la caja, el alma sale del purgatorio. Oh gentes torpes y parecidas casi a las bestias, que no comprendéis la gracia que se os concede tan abundantemente. Tetzel llegó a decir: yo he salvado más personas del purgatorio que Cristo con su muerte en la cruz del Calvario. Y fue contra ese abuso que Lutero protestó en sus 95 tesis. Ahora, lo que yo quiero resaltar en esta mañana es que en el trasfondo de esta controversia con respecto a la venta de las indulgencias había un asunto mucho más fundamental. ¿Cuál es la base de autoridad sobre la cual podemos diferenciar con toda certeza la verdad del error en asuntos de doctrina? ¿Cómo podemos decidir quién tiene la razón y quién no la tiene? La Iglesia Católica Romana descansaba en la enseñanza de la Biblia, más la tradición, más los concilios, más la autoridad del Papa. Pero tanto Lutero como los demás reformadores descansaban únicamente en la Biblia como su única fuente de autoridad para resolver toda discusión. De ahí el lema: sola escritura. No la escritura y la tradición, no la escritura y los concilios, no la escritura y el Papa. Solo la escritura, solo la Biblia, solo la palabra de Dios. En enero de 1521 Lutero fue llamado a comparecer ante la Dieta de Worms, delante nada más y nada menos que de Carlos V, recién electo como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Era el hombre más poderoso de la tierra. Y de paso, la palabra dieta, no piensen en una dieta. Las asambleas en las que se trataban los asuntos del imperio eran llamadas en alemán Reichstag, que significa en español dieta imperial. Ante esta dieta compareció Martín Lutero, pensando que él tendría la oportunidad de defender sus puntos de vista, pero para sorpresa suya, solo se le permitió responder dos preguntas: si los escritos que estaban sobre una mesa, estaban todos los escritos de Martín Lutero allí, eran suyos, y si él se retractaba de todos ellos. A la primera pregunta, Lutero respondió que sí, pero pidió tiempo para responder la segunda pregunta, y se le concedieron 24 horas. Al comparecer ante la dieta al día siguiente, Lutero manifestó su disposición a retractarse de todos sus escritos, siempre y cuando le mostraran a través de la Biblia dónde se había equivocado. Pero se le dijo tajantemente que no estaban allí para refutar nada ni para discutir nada, sino para saber si él se retractaba o no. Y entonces Lutero pronunció estas famosas palabras en la Dieta de Worms: si no me convencen mediante testimonios de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no le creo al Papa ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Yo no puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Que Dios me ayude. En ese momento, Carlos V, no me aplaudan a mí, no fui yo que dije eso, pero en ese momento, Carlos V decretó que cualquiera que matara a Lutero estaba libre de culpas. Pero el elector de Sajonia, Federico el Sabio, lo protegió. O mejor dicho, Dios lo protegió a través de Federico el Sabio. Pero hermanos, en ese momento Lutero estaba declarando de la manera más clara posible que la palabra de Dios está por encima de cualquier opinión, está por encima de cualquier autoridad humana. Eso es lo que significa el principio sola escritura.
La idea no es que vamos ahora a despreciar la contribución de hombres a quienes Dios ha dado dones para enseñar su palabra, teólogos y maestros que ha tenido la iglesia a través de los siglos. De hecho, los mismos reformadores citaban a menudo a los padres de la iglesia de memoria, sobre todo a Agustín de Hipona. Pero mis hermanos, no importa cuán dotados, cuán entendidos puedan llegar a ser un grupo de hombres en su conocimiento de la Biblia, ninguna opinión humana puede tener más autoridad que la revelación de Dios en su palabra. De manera que si tenemos que hacer una elección entre la Biblia y cualquier otra autoridad, la Biblia siempre tiene la última palabra. Ahora, para poder comprender mejor lo que implica adherirse a este principio de la reforma, y de hecho si tú eres miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, tú tienes que adherirte a este principio de la reforma. Es necesario que veamos algunas de sus presuposiciones, porque este principio presupone algunas cosas. Por un lado, y en su nivel más fundamental, afirmar el principio de sola escritura implica creer en la inspiración de la palabra de Dios. Es decir, es creer que aunque la Biblia fue escrita por hombres, y eso es así realmente, cada una de sus palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. El Espíritu Santo guió de tal manera a los autores humanos de la Biblia que todo lo que ella dice es Dios el que lo dice. Todo lo que dice la Biblia es Dios el que lo dice, es la palabra de Dios, real y efectivamente. Por eso decía Calvino en sus instituciones que cuando los creyentes leen la Biblia es como si oyeran al propio Dios dirigirse a ellos. Me encanta mejor como lo dice Piper, un pastor contemporáneo. Él dice: ¿tú quieres oír audiblemente la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Cada una de las palabras de la Biblia, no solamente sus ideas en sentido general, cada una de las palabras de la Biblia fueron inspiradas por Dios. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5 versículo 18 que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es responsable por cada una de las palabras que nosotros encontramos en la Biblia. En segundo lugar, y estrechamente ligado a lo anterior, creer en sola escritura es afirmar que la Biblia es inerrante y es infalible. La Biblia no tiene error, la Biblia no se equivoca. ¿Saben por qué? Porque Dios no se equivoca. La Biblia no se equivoca porque Dios no se equivoca. La Biblia es completamente veraz. La Biblia es absolutamente confiable. Mis hermanos, Dios honrará cada una de sus promesas. Dios cumplirá cada una de sus profecías. Dios llevará a cabo cada uno de sus juicios, cada una de sus advertencias. Los concilios y los papas se han equivocado, como dijo Lutero. Pero la Biblia es la palabra de Dios y Él no miente. Ni se puede equivocar. La ley del Señor es perfecta, dice el Salmo 19 versículo 7, y en el versículo 6 del capítulo 12 de los Salmos dice: las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Mis hermanos, podemos confiar y descansar en todo lo que la Biblia dice, porque es Dios mismo el que nos habla por medio de su palabra. En tercer lugar, creer en sola escritura es declarar que solo la Biblia tiene autoridad suprema sobre la conciencia de los hombres. Solo la Biblia. Y una vez más, una cosa se deriva de la otra. Si solo la Biblia es inspirada, y solo la Biblia es sin error, y solo la Biblia es infalible, entonces, mis hermanos, no puede existir ninguna persona, ninguna institución que tenga sobre nosotros más autoridad que la Biblia. Es por eso que Lutero decía que colocar tu opinión a la par de la Biblia o por encima de la Biblia es en realidad levantarte por encima de Dios mismo. ¡Qué osadía! Pero eso era exactamente lo que estaba ocurriendo durante la Edad Media. La tradición, los concilios, los papas tenían en la práctica más autoridad que la Biblia misma. Y mis hermanos, no piensen ni por un momento que ese es un problema exclusivo de la Iglesia Católica Romana. Aunque las iglesias evangélicas dicen no creer en un papa infalible,
Lo cierto es que en muchos casos sus tradiciones están por encima de la palabra de Dios. Y algunos pastores son cuasi papas en un sentido funcional. Actúan de cara a la iglesia como si sus opiniones personales tuvieran la misma autoridad de la Biblia o incluso una autoridad mayor. Pero mis hermanos, si bien es cierto que los pastores tienen autoridad porque Dios mismo les ha concedido autoridad, es una autoridad delegada, es una autoridad que está por debajo de la autoridad de la Biblia. Lo que eso significa en la práctica, mis queridos hermanos, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, es que si alguno de nosotros comienza a predicar en este púlpito algo que sea contrario a la Biblia, algo que sea que no se encuentre en la Biblia, y alguno de nosotros pretenda amarrar vuestras conciencias a nuestras opiniones personales, es vuestra responsabilidad como miembros de esta iglesia no permitirlo. Es vuestra responsabilidad no permitir que ningún pastor de esta iglesia, ni ahora ni nunca, se coloque por encima de la Biblia. Escuchen lo que Pablo le escribe a los Gálatas en Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 9. Yo estoy maravillado, le dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ahora escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito de Dios. Y por si acaso no entendieron, dice Pablo otra vez, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ningún ser humano puede colocarse por encima de la Biblia, ni siquiera los apóstoles, y mucho menos los pastores, porque ningún ser humano tiene más autoridad que Dios. A la ley y al testimonio, dice en Isaías 8:20, si no dijeren conforme a esto, es decir, si sus palabras y sus opiniones no son conformes a la palabra de Dios, es porque no les ha amanecido, dice Isaías. Es porque no han recibido luz en su entendimiento por el Espíritu Santo. Todavía están en tinieblas. En cuarto lugar, al declarar el principio de sola escritura, los reformadores afirmaban también la claridad intrínseca de la palabra de Dios. ¿Y por qué esto es importante? La claridad intrínseca de la palabra de Dios, porque la Iglesia Católica Romana enseñaba que solo el Papa y solo los líderes de la Iglesia podían interpretar la Biblia correctamente. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica se atribuía el derecho exclusivo de interpretar la Biblia. Pero hermanos, Dios inspiró su palabra para que todos pudieran leerla. Dios inspiró su palabra para que todos pudieran entenderla por sí mismos. Dice en el Salmo 19:8 que el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El Señor imparte luz al entendimiento a través de su palabra. Y en el versículo 130 del Salmo 119 dice: la exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. A los simples, a las personas más sencillas. Refiriéndose a esto, decía Lutero que en el mundo entero nunca se ha escrito un libro más claro que la Biblia. Y en otro lugar escribió: la escritura tiene la intención de alcanzar a todo tipo de persona. Ella es lo suficientemente clara en lo concerniente a aquellas verdades que son necesarias para nuestra salvación. Por supuesto, mis hermanos, eso no elimina la realidad de que en la Biblia hay algunas cosas que sean difíciles de interpretar. Pero esa dificultad se encuentra en los lectores, no en la Biblia, no en las escrituras. En otras palabras, es debido a nuestra ignorancia de la gramática, a nuestra ignorancia del vocabulario, a nuestra ignorancia del contexto, que algunas cosas de la Biblia resultan difíciles de entender para ciertas personas. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Ninguna de esas cosas oscurecen el significado de las doctrinas más importantes de las escrituras. Y no hay ningún pasaje oscuro en la Biblia que no pueda ser interpretado correctamente por otros pasajes más claros. Así que, mi hermano, Dios escribió la Biblia para que tú la leas y para que tú la interpretes. En quinto lugar, aceptar el principio de sola escritura presupone también la completa suficiencia de la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que la Biblia dice todo lo que tiene que decir para cumplir plenamente el propósito para el cual Dios la inspiró. O sea, la Biblia no es suficiente para todo lo que a ti se te ocurra.
La Biblia no es suficiente para que un doctor sepa cómo sanar a un paciente. La Biblia no es suficiente para que un ingeniero sepa cómo construir una casa. No, la Biblia es suficiente para cumplir plenamente el propósito para el cual Dios la inspiró, como bien señala nuestra confesión de fe, la confesión de fe de Londres de 1689. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, para la salvación del hombre, para la fe, para la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en la Santa Escritura, a la cual nada ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. La Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente para conocer salvadoramente a Dios en Cristo. La Biblia es suficiente para crecer en santidad. Mis hermanos, gloria al Señor. La Biblia es suficiente para darnos consuelo en la aflicción. La Biblia es suficiente para que podamos lidiar con los problemas del alma humana. La Biblia es suficiente para guiar a la iglesia. La Biblia es suficiente para salvar a los perdidos. La Biblia es suficiente. Eso es lo que Pablo le escribe a Timoteo en el texto que citamos hace un momento. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro, bien equipado para toda buena obra. ¿Saben qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Timoteo, no hay nada que tú necesites para alcanzar la madurez. Timoteo, no hay nada que tú necesites para pastorear adecuadamente la iglesia que tú no lo encuentres en la Biblia. La Biblia es suficiente. En sexto lugar, aceptar el principio de sola escritura es reconocer que solo la palabra de Dios es usada con poder por el Espíritu Santo para llevarnos a Cristo y transformarnos a su imagen. Solo la palabra de Dios es usada con poder del Espíritu Santo para llevarnos a Cristo y para transformarnos conforme a su imagen. No hay ningún otro libro del mundo que tenga el poder transformador de la Biblia. No lo hay. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice en Hebreos capítulo 4 versículo 12, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso alguien decía, lo importante no es lo que yo digo de la Biblia, es lo que la Biblia dice de mí. La Biblia es un espejo y tú te ves exactamente como eres cuando lees la Biblia. Es por medio de su palabra y solo por medio de su palabra que Dios nos lleva a Cristo, que Dios nos revela a Cristo, para que contemplando su gloria en las páginas de las Escrituras seamos transformados de gloria en la misma imagen de nuestro Señor y Salvador. Ningún otro libro del mundo puede hacer eso. Ven, hermanos, que los reformadores no se inventaron el principio de sola escritura. Ellos no se inventaron ese principio. Ellos fueron guiados por el Señor para colocar la Biblia en el lugar que le corresponde. La Biblia debe ser nuestra máxima autoridad porque Dios es nuestra máxima autoridad. Y la Biblia es su palabra. La Biblia es su palabra. Lo que quisiera considerar en los minutos que nos restan es por qué debemos celebrar y atesorar el hecho de que el Señor haya guiado a los reformadores a volver a poner en alto el principio de sola escritura. Como decía al principio de este mensaje, hermanos, no es nuestra intención idolatrar a ningún hombre. Aquí no idolatramos a Lutero, aquí no idolatramos a Calvino, aquí no idolatramos a Ulrico Zwinglio, aquí no adoramos a ningún hombre. Pero lo cierto es que Dios en su providencia levantó a los reformadores en ese momento particular de la historia de la iglesia, para que los creyentes de los últimos 5 siglos pudiéramos disfrutar de enormes privilegios que los creyentes de siglos anteriores ni pudieron soñar. Por ejemplo, fue por la labor de los reformadores y por su plena confianza en el principio de sola escritura que hoy disfrutamos el privilegio de poder leer la Biblia en nuestro propio idioma, sin ser encarcelados, sin que nos lleven a la hoguera por eso. ¡Qué privilegio! Hermanos, eso era algo impensable durante casi toda la Edad Media. Muchos creyentes fueron llevados a la muerte por el único delito de haber traducido la Biblia al idioma común o de haber tenido en sus manos una de esas traducciones de la Biblia. Casiodoro de Reina, el traductor de la versión
en español de la Biblia que hoy se conoce como Reina Valera. Se pasó 12 años huyendo por toda Europa con los manuscritos del Antiguo y del Nuevo Testamento para que el mundo de habla hispana tuviera el privilegio de poder leer la palabra de Dios en su propio idioma. Y luego Cipriano de Valera se pasó 20 años revisando lo que Casiodoro había hecho. Mis hermanos, nosotros debemos estar profundamente agradecidos a Dios por esos hombres. Debemos estar agradecidos a Dios por esos hombres que Él usó para permitirnos tener en nuestras manos un tesoro tan grande y al mismo tiempo honrar a Dios aprovechando al máximo ese tesoro. Mi hermano, lee tu Biblia. Lee tu Biblia, memoriza tu Biblia, medita en tu Biblia y sobre todas las cosas procura obedecer la independencia del Espíritu Santo, porque es la voz de Dios hablándote a ti, es la voz del cielo hablándote a ti. Por otra parte, es por el principio de sola escritura que hoy podemos adorar a Dios como iglesia cada semana de la manera como Él desea que lo hagamos y no conforme a tradiciones e imposiciones humanas. Uno de los lemas favoritos de los herederos de la Reforma es una frase latina que dice: Ecclesia reformata semper reformanda est. Algunos han traducido esa frase en español: la iglesia reformada siempre se está reformando. Pero la mejor traducción de esa frase es: la iglesia reformada siempre está siendo reformada por la palabra de Dios. Siempre está siendo reformada por la palabra de Dios. Recuerden, mis hermanos, que la iglesia solo puede avanzar volviendo hacia atrás. La iglesia solo puede avanzar, no con cosas nuevas. Dios no nos ha llamado a ser geniales. Dios no nos ha llamado a ser creativos. Dios nos ha llamado a pegarnos a su palabra. Debemos regresar, estar continuamente regresando al fundamento que Dios nos ha dejado en su palabra. Eso es lo que distingue a una iglesia reformada de una que no lo es. El compromiso de honrar las escrituras, apegándose al principio regulativo de la adoración. ¿Y eso qué es? La convicción de que nuestros servicios congregacionales en el día del Señor deben ser regulados únicamente por la Biblia. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Timoteo, estas cosas te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, no te pongas a inventar en la iglesia, porque la iglesia no es tu casa, la iglesia no es la casa de los pastores, la iglesia no es la casa de los miembros, la iglesia es la casa de Dios, y en la casa de Dios se hace lo que Dios dice. ¿Por qué nosotros nos congregamos cada día del Señor? Porque Dios lo manda. ¿Y por qué hacemos en estos cultos lo que hacemos? Nada impresionante. Nos reunimos a cantar himnos, nos reunimos a orar, a ofrendar, a escuchar la palabra de Dios predicada. Es a eso que nos reunimos a celebrar la cena del Señor. ¿Saben por qué eso es lo que hacemos en la iglesia? Porque eso fue lo que Dios dijo que hiciéramos en su día. Por otra parte, íntimamente conectado con lo anterior, es por el principio de sola escritura enarbolado por los reformadores que hoy nosotros disfrutamos del beneficio de la predicación de la palabra en nuestros servicios de adoración. ¿Ustedes sabían eso? Es tan normal y tan natural para nosotros que todos los domingos alguien viene, se para en este púlpito, abre la Biblia, explica un pasaje de las Escrituras y en español, sin subtítulos. En español. Hermanos, cada vez que eso suceda, deberíamos darle gracias a Dios por los hombres y mujeres que dejaron un rastro de sangre a través de los siglos por mantener en alto el principio de sola escritura, porque eso no era así en los años anteriores a la Reforma. Durante toda la Edad Media, la predicación de la palabra no ocupaba un lugar central en los cultos de adoración, en los cultos religiosos. Lo que ocupaba el lugar central era la misa. Era la celebración de la Eucaristía, donde según la Iglesia Católica el pan se convierte en cuerpo y el vino en sangre de Jesús. Ese era el centro de la celebración católico-romana. Es por eso, mis amados hermanos, que el altar para la celebración de la misa, si ustedes recuerdan cuando eran católicos, el altar se encuentra en el medio, el púlpito se encuentra a un lado. ¿Qué les dice eso? Que el centro de esos servicios no era la predicación de la palabra. De hecho, la predicación no era un medio para edificar a nadie, porque eran breves homilías dichas en latín que casi nadie entendía.
Pero cuando los reformadores volvieron a colocar la Biblia en su lugar, ¿saben qué pasó? Volvieron a colocar la predicación en su lugar. Alguien ha dicho que ese desplazamiento físico del altar de la misa para colocar el púlpito en su lugar representa gráficamente el movimiento teológico desde una adoración basada en los sacramentos a una adoración basada en la palabra. ¿Por qué este púlpito está aquí y no allá? Porque nosotros queremos que todo el que entre por estas puertas sepan que aquí la predicación de la palabra de Dios es central. Y lamentablemente, hermanos, esa no es la realidad de muchas iglesias evangélicas en el día de hoy. Hay muchas cosas que han desplazado o sustituido la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque han dejado caer a tierra el principio de sola escritura. Y es importante resaltar aquí que no son los líderes únicamente los que deben mantener en alto esa bandera. La iglesia no está compuesta únicamente de pastores. Son los miembros de la iglesia, mis hermanos, junto a sus líderes, los que deben defender y mantener a toda costa el principio de sola escritura. Mi amado hermano, mi amada hermana, déjame hacerte una pregunta. ¿Es la palabra de Dios la autoridad suprema de tu vida? De tal manera que tú puedes decir como Lutero en la dieta de Worms: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Nota que él no dijo, mi conciencia está convencida de que la Biblia es la palabra de Dios. No, eso no fue lo que él dijo. Lo que él dijo es que su conciencia estaba atada de tal manera a la autoridad de Dios en su palabra, que él prefería que Carlos V le cortara la cabeza antes que negar cualquier doctrina de las Escrituras. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Esta palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios, para siempre permanece. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y yo te pregunto una vez más, mi hermano, ¿está tu conciencia atada a la Biblia de ese modo? Por encima de cualquier autoridad humana, por encima incluso de tus propias opiniones o de los movimientos y las inclinaciones de tu corazón. Mi hermano, es cada vez más evidente en tu vida la autoridad de las Escrituras en la relación con tu esposo, con tu esposa, en la relación con tus hijos, con tus padres, en tu trabajo, como miembro de una iglesia, en el uso de tu tiempo, en el uso de tus recursos, en el uso de tus dones, en el uso de tus talentos. Es evidente que Dios te gobierna por su palabra. Oh, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a atar nuestras conciencias a la palabra de Dios, de tal manera que ante toda opinión humana que contradiga este libro, nosotros podamos decir como Pablo en Romanos capítulo 3, que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esta tarde, si el Señor lo permite, vamos a continuar con las 4 solas restantes: sola gracia, solo fe, solo Cristo, soli Deo gloria. Y nuestro anhelo y esperanza es que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo siga siendo columna y baluarte de la verdad hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por los suyos en su segunda venida.